Bien, vamos a esperar un minutito que Yanira está tratando de entrar y ya vamos a comenzar la clase. Mira que no era por el celular. Demuestra las ganas que tenemos de aprender y de hablar acerca de las enseñanzas del Salvador. Es importantísimo que ese sentimiento esté en cada uno de nosotros, ¿no? Y que tratemos de alimentarlo para que así sea. Gracias a cada uno de ustedes por estar y obviamente que gracias a Yanira por el tiempo que ella presta para preparar la clase que se ha tomado hoy. Así que bueno, vamos a comenzar con una oración, como siempre. Vamos a pedirle a Sonia Escobar, si es tan amable, y luego de eso, bueno, tomará la clase la maestra Yanira Recalde. Adelante, Sonia. Nuestro amado Padre Celestial, te estamos muy agradecidos por esta gran oportunidad que tenemos de participar de la clase de la Escuela Dominical. Gracias por aquellos que también pueden llegar a escucharla y verla. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das y por tener el Evangelio en nuestras vidas. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe y que podamos edificarnos entre todos en este día de reposo. Bendice a cada uno con las cosas que necesitan, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Buenos días, hermanos. Denme un segundo. Tengo un problema en casa. Tengo una gata en celo que no se calla la boca. Esa fue la razón por la que demoré unos minutos en conectarme tratando de solucionarlo, pero no pude. Así, disculpen. No puedo evitar que se escuche atrás la gata. Discúlpenme. Una mordaza. Bueno. Una mordaza. ¡Ay, qué impresionante! Y como está en celo no la puedo sacar afuera, obviamente. Así que esto es un tema. Bueno, hermanos, buenos días. Gracias por estar aquí y por estar en la clase. Teníamos para compartir hoy Alma del 39 al 42, aunque tenemos un pequeño repasito ahí de Alma 36 al 38. Estos capítulos son todos consejos que Alma Padre le está dando a sus hijos. Y me encanta la forma en que él habla con cada uno de ellos, tomando en cuenta la personalidad de cada uno y la conducta de cada uno, ¿verdad? Él no les da un discurso a todos, sino que habla con cada uno personalmente y les aconseja. Y en esos mismos consejos encontramos muchos principios y muchos consejos también para nosotros, para nuestra vida diaria, ¿verdad? Empezando con el pequeño repaso de Alma 36-38, uno de los primeros temas de los que habla Alma es acerca del arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? ¿Alguien tiene ganas de participar? Es de dejar de hacer aquellas cosas que nos han perjudicado. Y entonces tenemos el deseo de arrepentirnos de cosas que nos perjudican. Entonces el arrepentimiento nos ayuda a limpiarnos y a volver a recuperar aquellas cosas que nos hacían felices. ¿Eh? Exacto, Marcos. Deme un segundo. Exactamente. Deme un segundo que voy a sacar esta gata de acá, no sé dónde la voy a meter, pero voy a hacer que no nos moleste más, porque si no, no vamos a poder dar la clase. Bueno, no hagas cosas que te tengas que arrepentirte. Algunas hermanas tienen problemas con el audio. Obviamente esto, si tienen problemas con el audio, no lo van a estar escuchando, pero
está bueno que comenten para que las reuniones sean más productivas, más buenas, que puedan aprender, entre todos se enseñan. Cuando entramos a la sala, tienen que conectarse con la opción de llamada por internet. Y que si saben de alguien que tenga problemas, le comentan eso. Muchas gracias Laura. Sí, volviendo a la clase, gracias Marcos por tu participación, y es verdad, el arrepentimiento es esencial para poder eliminar de nuestras vidas aquellas cosas que nos perjudican espiritualmente, que nos impiden acercarnos a nuestro Padre Celestial o de regresar a su presencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa específicamente arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Es algo que necesitamos hacer, sí, para poder liberarnos de esas cosas, pero ¿qué es? ¿Qué significa el arrepentimiento? Yanira, ¿tú los ves? ¿Sí? Ahí va. Yanira, ¿vos ves a todos, perdón Paula, los alcanzás a ver? No, yo solo veo, aparte de la mía, 3 cámaras nada más. Bien, yo te voy a ir avisando cuando vea gente levantando la mano. Es el caso de Paulita. Bueno, adelante Paulita entonces. No, yo quería decir que el arrepentimiento específico, como tú preguntabas recién, es un cambio que tenemos que efectuar. Es un cambio de corazón, como le explica acá Alma de la Man. Es un cambio. Dejar las cosas, como decía Marco, pero es un cambio que tenemos nosotros que hacerlo. Cambiar nuestro corazón. Eso es arrepentirnos. Exactamente, exactamente. Muchas veces pensamos en el arrepentimiento como un proceso, como determinados pasos que son necesarios dar para que el arrepentimiento sea completo y se cumpla, y no está mal, pero no son solamente esos pasos, sino, como decía Paula, es un cambio de corazón, es un cambio tan profundo, interno, que hace que ya no deseemos cometer ese pecado, cometer esa acción o esa no acción, porque a veces es el no hacer el pecado, que nos aleja del Padre, ¿verdad? El arrepentimiento es mucho más allá que algunos pasos a dar, sino un proceso interno que cambia nuestro corazón, nuestra naturaleza, para alejarnos de nuestra naturaleza carnal y acercarnos cada vez más a nuestro ser espiritual, ¿verdad? Para que se dé ese cambio, primero que nada, tiene que haber el reconocimiento del error. A veces, lo que más nos impide, la causa más común que nos impide arrepentirnos, es que no reconocemos que estamos pecando. No aceptamos que determinados hechos o actitudes o pensamientos son pecados, que nos alejan de Dios. Primero tenemos que reconocer que estamos mal en algo, y eso nos tiene que pesar. Tenemos que sentir que eso realmente nos está haciendo mal, para que de verdad pueda haber un proceso interno. Si no, puedo saber que los demás me reclaman algo, y puedo dar algunos de esos determinados pasos externos del arrepentimiento, pero en realidad nada cambió en mí, nada cambió en mi interior, y por lo tanto no hay un arrepentimiento real, ¿verdad? Vamos a leer en Alma 36, del 16 al 21 y el 24. Si alguien tiene las escrituras allí y quiere ir leyendo, el que tenga nomás, lea, por favor. Y por 3 días y 3 noches me vi atormentado sin las penas de un alma condenada. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios para expiar los pecados del mundo. Al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de la amargura, y he ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y he aquí que cuando pensé esto ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. ¿Hasta cuánto era, Yanira? Hasta el 21 y el 24. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa
fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Sí, y desde ese día aún hasta ahora he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Perfecto, muchas gracias, Paula. Ahí está hablando de ese proceso, ¿verdad? Del, primero que nada, reconocer sus pecados. En el caso de él, fue una situación muy particular. En el caso de él, un ángel le reprendió, ¿verdad? Él estaba dedicado a destruir la iglesia, y sus pecados realmente eran tremendos, terribles, porque no era que había matado físicamente a nadie, pero espiritualmente estaban matando hijos de Dios. Y bueno, gracias a las oraciones de su padre, un ángel lo llama al arrepentimiento, ¿verdad? Pero en ese momento, en el momento que el ángel le dice que a menos que de sí mismo quiera ser destruido, se detenga, ¿verdad? Él toma conciencia de sus pecados, toma conciencia de qué es lo que está haciendo, y el dolor es tremendo, ¿verdad? Se produce todo ese proceso, él se concentra en el único ser que hace posible que el arrepentimiento exista, o que por lo menos el arrepentimiento tenga valor, tenga un significado, que es Jesucristo, y recibe el perdón de sus pecados. Y él habla de un gozo tan profundo, tan inmenso como profundo fue su dolor antes por sus pecados, ¿no? El Elder Bednar nos enseña que, bueno, no siempre, no para todas las personas, es una situación tan dramática, ¿verdad? La situación del arrepentimiento. No para todos es una situación tan espectacular que sucede en un momento. Para la mayoría de nosotros es un proceso en el que vamos cambiando situaciones poco a poco. En el caso de Alma no quiere decir que él se convirtió en perfecto en ese momento, también otras cosas habrá tenido que seguir cambiando y seguido el proceso después, pero sí, específicamente en esa situación que era tan grave, él logró un cambio inmediato, ¿verdad? Pero logró un cambio inmediato porque el proceso fue muy profundo y su corazón logró cambiar a raíz del dolor inmenso que sintió por lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y en nuestro caso, no es necesario que sea algo tan dramático, no precisa que veamos un ángel, no precisa que sea algo que nos tenga 3 días inertes como él estuvo, pero sí es necesario que sea igual de profundo, ¿verdad? Sí es necesario que sintamos realmente el peso de las cosas que hemos hecho mal o que hemos dejado de hacer bien, y que confiemos en Jesucristo y en su poder expiatorio, y que hagamos un cambio interno del corazón para que realmente el arrepentimiento sea real. Y yo les puedo asegurar que el sentimiento de paz, de gozo, de tranquilidad mental que uno tiene, mental y espiritual, que uno tiene cuando se arrepiente y realmente cambia su corazón con respecto a una determinada situación, es tan real y es tan libera totalmente de todo el dolor o de todo el pensamiento, de toda angustia producida por esa cosa mal hecha. Incluso cuando alguna situación de la vida nos recuerda la situación vivida, ya no sentimos dolor, ya no sentimos, porque no sentimos que eso nos involucre. Eso pertenece a una persona que ya no existe, que está en el pasado y que ya murió, porque el cambio de corazón hizo que seamos una persona nueva. Dice la Escritura que nacemos en Cristo a través del arrepentimiento, ¿verdad? Por eso que en el bautismo, cuando somos liberados de toda nuestra vida anterior, nacemos de Cristo, ¿verdad? Lo mismo sucede a través del arrepentimiento, y a través de la Santa Cena es que, digamos, oficializamos eso, ese arrepentimiento, digamos, ¿no? ¿Y qué significaría para ustedes entonces nacer de Dios? Como habla allí Alma. Nosotros, antes de arrepentirnos, antes de pecar, antes de todo, ¿somos hijos de Dios? Sí, claro.
Claro, todos nosotros somos hijos de Dios. Pero ¿por qué el arrepentimiento nuevamente nos hace hijos de Dios? Y yo creo que lo que creo y pienso es que volvemos a nacer, a ser hijos de Dios, porque empiezan a nacer debido al cambio en nuestro corazón, debido al arrepentimiento, empiezan a nacer en nosotros el deseo de hacer las cosas buenas, el deseo de hacer el bien, el deseo de ayudar, y tratar de no juzgar, ¿no? Porque todos nosotros tuvimos una vida antes de entrar a la iglesia. Y muchas veces nos olvidamos que tuvimos esa vida y miramos a las demás personas sin vernos en nuestro propio espejo, ¿no? Yo creo que el nacer de nuevo, nacer de Dios de nuevo, sería eso, un cambio en nuestro corazón que nos hace ver a las personas como pueden llegar a ser. Exacto, Macho. Para ver Exacto. Jesucristo. Exacto, como tú decías, todos tuvimos una vida antes de estar en la iglesia y todos hemos tenido tropezones estando en la iglesia. Porque aquí no estamos hablando de pecados graves o no graves, estamos hablando de pecado, cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Y todos tropezamos, todos, no importa cuántos años tengamos en la iglesia, en una u otra cosa hay algo que tenemos que limar. Si no, no estaríamos aquí, ya habríamos cumplido nuestro propósito en esta tierra. Yanira, Malvina está levantando la mano. Bueno, adelante, Malvina. Malvina, ¿te escuchamos? Ahí está. Perdón, no encontraba dónde sacar el silencio. Oye. En cuanto a nacer de Dios, una vez que nosotros nos bautizamos, hacemos convenio con nuestro Padre Celestial, y es, por lo menos así lo veo yo, es como cuando nosotros, que estamos casados, nos nace un hijo. Nos nace un hijo dentro del matrimonio de Aldo y de Malvina, dentro del convenio. Y en el caso de Dios, en el convenio que hacemos, nos convertimos en hijos con Él, y Él tiene con nosotros para nosotros ciertas promesas, y nosotros tenemos para con Él ciertas obligaciones. O sea, es un convenio. Nacemos de y somos hijos de, y debiéramos responder digamos, a lo que implica ese convenio que hicimos, ¿no? Somos hijos de Dios todos en la tierra, todos son hijos porque son creados espiritualmente por Él. Pero en este caso somos hijos de Dios bajo convenio. Exacto, Malvina. Muchas gracias. Fabiana está levantando la mano. Fabiana, entonces. Soy yo. Bueno. Correcto lo que ha dicho Mario y también Malvina. Yo quería sumar que cuando nosotros pecamos, morimos espiritualmente, ¿verdad? Y bueno, la expiación de Jesucristo nos ayuda a vencer ese obstáculo de la muerte espiritual, o sea, de la muerte física y también de la muerte espiritual. Entonces, cada vez que nos arrepentimos, volvemos a nacer de nuevo gracias a la expiación de Jesucristo. Por eso dice nacer de Dios. Eso es lo que hace la expiación en nosotros, no solamente cuando nos bautizamos, sino para adelante, ¿verdad? Cada vez que nos volvemos a arrepentir sinceramente, se renueva, digamos, lo mismo que sucedió en el momento de nuestro bautismo. Exactamente, Juan. Muchas gracias. Para confirmar todo esto que han comentado ustedes, vamos a leer en Mosías 5:7. Espero que lo encuentre. Sí, Marcos. Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy Él os has engendrado espiritualmente, pues decí que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre.
Por tanto, habéis nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Exacto. Muchas gracias, Marcos. Exacto, ahí confirmamos lo que habíamos estado hablando recién, ¿verdad? Somos hijos del convenio y lo que mantiene ese convenio vivo, lo que hace que nosotros podamos ser llamados continuamente hijos e hijas de él, es vivir de acuerdo a ese convenio, por obediencia y a través del arrepentimiento cuando nos equivocamos, ¿verdad? Así que eso exactamente era lo que habíamos estado hablando. Ahora, después de hablar del arrepentimiento, Alma sigue hablando de otro tema fundamental en nuestras vidas. Vamos a leer en Alma 37:9. Primero que lo tengas, como siempre. ¿Puedo leer? Sí, claro. El 9 dice, sí, te digo que si no hubiese sido por estas cosas que estos anales contienen, las cuales están sobre estas planchas, Amón y sus hermanos no habrían podido convencer a tantos miles de los lamanitas de las tradiciones erróneas de sus padres. Sí, estos anales y sus palabras los llevaron al arrepentimiento, es decir, los llevaron al conocimiento del Señor su Dios y a regocijarse en Jesucristo su Redentor. Gracias, Mario. ¿De qué está hablando acá? ¿Cuál es el tema cuál es el centro de ese versículo? De las ¿Cuáles son las escrituras? Exactamente, esas escrituras. Y nos explica ahí que habían cumplido una función muy, muy importante. Sí, que sacarlos del error. Con las escrituras sacarle el error a sus hermanos, ¿no? Exactamente. Habían podido convencer, ¿verdad?, a miles de lamanitas de varias cosas. Primero, de conocer a Dios, de que Jesucristo era su Salvador, y de llevarlos al arrepentimiento, ¿verdad? Las escrituras en nuestra vida, lo más importante que tienen que hacer es cumplir esa misma función en nosotros, primero que nada. Porque antes de haber llevado a los lamanitas al arrepentimiento y al conocimiento de Dios y de Jesucristo, esos registros, esas escrituras, a quienes primero llevaron a ese conocimiento y al arrepentimiento fue Amón y sus hermanos, ¿verdad? Y después ellos pudieron transmitirla a los lamanitas. Lo mismo sucede con nosotros. Las escrituras son maravillosas, son sagradas, son importantísimas en nuestra vida. Sin ellas no tendríamos el conocimiento esencial para poder cumplir el propósito de nuestras vidas. Pero guardadas en un estante son muy bonitas, pero no cumplen su función, ¿verdad? Así que la primera función y la más importante que tienen que cumplir es en nuestras propias vidas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo mostramos nosotros que las escrituras y los registros que los profetas han dejado y las palabras de nuestros profetas actuales son sagradas para nosotros? Viviéndolas. No solamente estudiándolas, que obviamente lo tenemos que hacer, si no, no vamos a poder vivir de acuerdo con ellas. Tenemos que estudiar las escrituras, pero viviéndolas. Las escrituras son, como dice la misma escritura, útiles para redarguir, para enseñar, para consolar, tienen un montón de funciones en nuestra vida, pero solo pueden hacerlo si nosotros las abrimos, las estudiamos y vivimos de acuerdo con lo que allí aprendemos. Si no, no cumplen ninguna función. Y lo peor es que si no, seremos condenados, porque el conocimiento está allí, al alcance de nuestras manos. No hay forma de que nosotros podamos decir, pero yo de esto no sabía, yo no cumplí con esto porque no sabía, pero teníamos las escrituras en nuestras manos que lo decían. Entonces, no hay excusa para nosotros. Puede haber excusa para alguien que no tiene las escrituras y no tiene el conocimiento. Bueno, esa persona será juzgada de acuerdo a la luz que tiene, pero nosotros tenemos la plenitud del Evangelio y de la luz de Cristo, y no hay nada de la luz de Cristo, no como conciencia, sino de la luz que Cristo nos da a través del conocimiento que Él nos ha dado y de los profetas. No hay nada que nos justifique por lo que hagamos mal o dejemos de hacer bien, ¿verdad? Las cosas que no hagamos. Bueno, y
el tercer tema que él habla en estos capítulos, que también es importante en nuestras vidas, está en Alma 36, 6 y 7. 36, 6 y 7. El primero que lo tenga. Porque yo andaba con los hijos de Mosía tratando de destruir la iglesia de Dios, mas he aquí, Dios envió a su santo ángel para detenernos en el camino. Y aquí nos habló como con voz de trueno, y toda la tierra tembló bajo nuestros pies, y todos caímos al suelo, porque el temor del Señor nos sobrevino. Bien. Y yo no tengo idea por qué elegí esa escritura. Porque dije Alma 36, ¿verdad? Discúlpenme, es Alma 37, 6 y 7. Perdón. Yo digo, ¿por qué leí esa escritura que no tenía nada que ver con lo que quería decir? Alma 37, 6 y 7. Disculpen, hermano. Y ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí, te digo que por medio de esas de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Y el Señor se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, y por medios muy pequeños confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Y esto sucede en todas las cosas en la vida, ¿verdad? Pequeños pasos, pequeñas cosas que hacemos producen grandes resultados. Siempre me acuerdo de cuando me enseñaron estas escrituras en mujeres jóvenes, me hablaban de una bisagra, del pequeño movimiento que hace la bisagra y el gran movimiento que resulta al final de un portón, por ejemplo, ¿verdad? Como pequeñas cosas, pequeños detalles a veces, producen resultados eternos en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué ejemplos podríamos poner? ¿Qué pequeñas cosas hacemos nosotros que los resultados son eternos, o son enormes en nuestras vidas? Enseñar a nuestros hijos a orar puede ser uno. Sí, sin dudas, sin dudas. Que nos vean orar, enseñarles cómo hacerlo, guiarlos en su manera en saber. Ellos, los niños generalmente lo experimentan y lo aplican en sus vidas, pero guiarlos en que frente a determinadas situaciones podemos recurrir al Padre y pedir ayuda, o agradecer situaciones, ¿sí? Enseñar a nuestros hijos a orar cada día. Orar es algo tan sencillo, orar, volcar nuestro corazón al Padre, tomar unos minutos para hablar con nuestro Padre Celestial, es una cosa súper sencilla, pero qué cambio enorme hace en nuestras vidas. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas pequeñas, aparentemente no, porque son pequeñas, son sencillas de hacer, las hacemos en un momento, nos lleva unos minutos, hacemos en nuestra vida que cambian totalmente nuestra vida y la de otras personas? Yanira, ¿Sí? acá lo que Alma está en estos versículos, creo que es algo que debemos que nos quede claro, que es lo que está narrando es la conversión que él tuvo, ¿no? Y expresó su testimonio a sus hijos. Algo que es muy práctico que podemos hacer es compartir con nuestros hijos nuestro testimonio. Y creo que, sin ninguna duda, eso traerá consecuencias eternas sobre nuestros hijos. Y también quería agregar la importancia que tiene la responsabilidad para cada uno de nosotros en la familia, de que los pequeños, desde muy pequeños, puedan saber compartir con nosotros, conocer nuestro testimonio. Creo que lo que Alma hizo a su hijo Elamán, el compartir su testimonio, el poder agradecerle a Shilón, su hijo, el buen comportamiento que él tenía,
y el poder amonestar a Coriantún a llamarlo al arrepentimiento por los pecados que él estaba cometiendo, es importante para que nosotros podamos, no sé, sentir que realmente estamos haciendo esa tarea que el Señor quiere que hagamos en la familia. Son cosas prácticas, sencillas, que a veces nos traen cosas muy grandes, o sea, grandes responsabilidades, pero que nosotros podemos hacer. Exactamente. Muchas gracias, Mara. Sí, tal cual. Nosotros, el compartir el testimonio es algo fundamental, fundamental. Nuestros hijos y quienes nos rodean, nuestros hijos es nuestra primera responsabilidad en la familia, tal como decía Mara recién, pero quienes nos rodean tienen que saber las cosas que nosotros sabemos que son ciertas. Tienen que escucharlo de nuestras bocas, tienen que sentir el Espíritu a través de lo que nosotros compartimos con ellos, porque el compartir el testimonio es una experiencia espiritual, y esas experiencias espirituales dejan huella siempre, siempre, ¿verdad? Así que es fundamental seguir el ejemplo de Alma en este caso. Exactamente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que parecen pequeñas. Tener una sonrisa, tener la capacidad de contestar bien, estudiar las escrituras, orar, no sé, asistir, estar conectados a las reuniones. Son cosas que no parecen nada del otro mundo, pero hacen un mundo de diferencia, ¿verdad? En nuestras vidas primero que nada, y alrededor nuestro también. ¿Sí? ¿Alguien me parece que había hablado? Decía que ayunar también, ¿no? Porque si bien es una cosa que hacemos el primer domingo del mes, el hecho, en el caso de Santiago, que siempre ahora nos está acompañando siempre con un ayuno completo, yo le digo y hablamos acerca de que hay que buscar propósitos por los cuales ayunar. Y hacen cambios, sin dudas que hacen cambios a nivel de familia, a nivel personal, y son cosas pequeñas, porque es una vez al mes nada más que se nos requiere, y sin embargo, como la gota que horada la piedra, ¿no? Que no lo hace por la fuerza, sino por la constancia, en eso es lo mismo. Siempre ir conservando ese tipo de tradiciones, en este caso que más que tradiciones es yo qué sé, como un deber que uno tiene con el Padre Celestial y para con uno mismo, pero digo, tradición en cuanto a que se repite, es muy bueno poder hacerlo. Nosotros hoy estamos ayunando los tres, ya desde hace un tiempo él empezó a hacer ayuno completo con nosotros, y es lindo porque nos sentimos identificados, y él a veces, ayer estábamos conversando, y él casi que había una bandeja con milanesa que había que guardar para hoy, y él dice, voy a comer hoy, no, acordate, sí, digo, bueno, andá y ponete a leer escritura, orá, y te vas a olvidar de las milanesas, te vas a olvidarte de todo. Y son esas cosas que son pequeñas, porque en realidad ocurren solo en nuestro entorno acá, en la familia, pero para nuestra familia es importante, y pienso que para el futuro de él, espiritual y personal, va a ser muy bueno, muy importante también. Sin lugar a dudas que sí. Muy bien, vamos a empezar con los otros capítulos. Hasta acá Alma viene hablándole, como decía Mara recién, a los hijos obedientes, ¿verdad? Compartiendo su testimonio, recordándoles cosas importantes y recordándonos en las escrituras también a nosotros estos temas importantes y esenciales para nuestra salvación. Pero ahora él va a empezar a hablarle, a aconsejar y a hablarle a su hijo Coriantón, que había caído en pecado, ¿verdad? Un hijo que había salido a predicar el Evangelio, pero había abandonado la misión detrás de una mujer y había pecado gravemente, ¿verdad? Y él empieza a hablar con su hijo, y estos 3 capítulos siguientes son específicamente lo que Alma habla con Coriantón. Empieza hablando de la razón de su caída, ¿verdad? Acerca del pecado sexual, que para el padre es una abominación. Y habla de cosas pequeñas que también hicieron grandes cosas, porque él no hizo caso de sus palabras, para empezar. Exacto. Empezó por no hacer caso y terminó haciendo cosas graves, tal cual. Vamos a leer en Alma 39, 4 y 5.
Con permiso. Sí, sí. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido al ministerio que se te confió. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Gracias. Hoy el mundo trata el pecado sexual como algo, como que no es un pecado, como que es algo no solamente justificable, sino hasta esperable, ¿verdad? Pero para los ojos del Señor esto no ha cambiado, ¿verdad? Y pecar contra la ley de castidad para el Señor sigue siendo una abominación, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que suele suceder cuando la persona entra en este tipo de pecado es que es atrapado, ¿verdad? Que es algo que es difícil de salir, es algo difícil de superar, pero cuando la persona toma conciencia, cuando de algún modo el espíritu llega a tocarlo y llega a entender qué tan grave es lo que está haciendo frente al Padre, es un pecado que suele producir mucho desaliento y hasta desesperación en la persona. La persona suele sentirse indigna y suele sentirse indigna porque, bueno, ha perdido dignidad frente al Padre, pero lamentablemente suele suceder que las personas sienten que ya no valen. La persona que ha cometido este tipo de pecados muchas veces siente que el Padre ya no lo quiere, que ya no tiene valor como persona. Y hay algo en este punto que es muy importante aclarar, que habló la hermana Joy, Joy de Jones, yo no me acuerdo nunca de los apellidos, lo tengo en los recursos adicionales, no lo puedo leer, pero sí quiero mencionarlo porque fue algo que es algo que a mí me preocupa mucho, no solamente con respecto a este pecado, pero sí he visto muchas personas que sienten tanta vergüenza por los pecados que hayan cometido, que se sienten menos, y muchas veces eso les impide regresar a la iglesia. Muchas veces es la razón por la que sienten que van a ser juzgados, que no valen lo mismo. Y hay una cosa importante, ningún hijo de Dios pierde valor por el pecado que haya cometido. Puede ser menos digno en ese momento y necesitar del arrepentimiento para poder ser digno de regresar a la presencia de Dios. Eso sí, eso nos pasa a todos, sea cual sea el pecado que cometamos, perdemos dignidad por pecar y necesitamos arrepentirnos para llegar a ser dignos de regresar a nuestro Padre Celestial. Pero ningún hijo pierde su valor como hijo de Dios. El valor de un hijo de Dios santo y sin mancha es el mismo valor que el valor que tiene un hijo pecador. Yanira, ¿Cómo? Perdón, hay un hermano que está con Cristian Santiago está con la mano levantada hace rato. Adelante, Cristian. No te veía, Cristian, porque no te tengo en la pantalla mía. Adelante, Cristian. Buen día, puede que te aparezca negra la pantalla. Ahí, a mí me gusta siempre cuando escucho a alguien que está enseñando eso, siempre resaltar algo que aprendí hace un tiempo, que el Señor aborrece el pecado, pero ama a la persona, ¿no? Y lo voy a decir hoy, mañana y siempre, porque en realidad todos son muy importantes, como tú lo aclarabas. Exactamente, gracias, Cristian. Eso era lo que yo quería hablar, que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Sí nos puede apartar de su presencia por las decisiones que nosotros tomamos, pero no de su amor. Él tiene siempre sus brazos extendidos, no importa lo que hayamos hecho. Y es importante que lo tengamos en cuenta, no solamente por nosotros, por los errores que nosotros podamos cometer, que sepamos que siempre el Padre tiene sus brazos extendidos, esperando nuestro arrepentimiento, dispuesto a ayudarnos en el proceso del arrepentimiento y a recibirnos de nuevo en sus brazos y olvidar lo que pasó una vez que hagamos el cambio de corazón necesario, sino que también lo recordemos para los demás. Porque a veces, no todos, pero a veces hay algunos hermanos que sienten que otro hermano no vale tanto, no tiene el mismo valor porque cometió determinado error.
Y aunque sí, como explica en esta escritura, este error, este pecado es abominable y solo es superado por derramar sangre inocente, no quiere decir que los otros pecados que hayamos podido cometer nosotros no nos manchen y no nos hagan indignos de estar en la presencia del Padre también. Así que no podemos juzgar a nadie porque peque de una manera distinta de la que pecamos nosotros. Juzgar en el sentido de condenar, estoy hablando, ¿verdad? En el sentido de hacerle sentir a alguien, Yanira, porque si nosotros lo pensamos, lo vamos a transmitir, hacerle sentir a alguien que vale menos. Todos valemos exactamente lo mismo para nuestro Padre. Sí, Laura creo que me habló, ¿no? La hermana Laura, o sea, yo, está levantando la mano. Bien, adelante. El gran hermano que todo lo ve. Bueno, no, yo quería agregar a eso, que muchas veces nos pasa que cometemos errores de ese tipo, gracias al arrepentimiento, gracias a Jesucristo, podemos ser limpios, y muchas veces pasan los años y nos olvidamos de que nosotros también nos equivocamos en algunas cosas, fuimos limpios y demás, y ¿por qué digo que nos olvidamos? Y nos olvidamos porque a veces somos duros en criticar a otros por errores que hasta nosotros mismos cometimos hace mucho tiempo o hace poco, y somos duros en criticar. Y como dijo Elder Holland en un discurso que yo la verdad que lo marcaría, a veces vamos con nuestro baldecito y nuestra palita al basurero del otro a escarbar y a tirar por los aires. Ah, pero vos te acordás que esto lo dice textual, no saben qué bueno que está ese mensaje. ¿Vos te acordás cuando hiciste en aquel año tal cosa? ¡Sa! Tiramos. No, pero vos hiciste tal otra en tal año. ¡Sa! Tiramos. Y terminamos todos sucios, todos manchados, dice el mensaje. Y es así. A veces nosotros tenemos que ser, a veces incluso somos duros con nosotros mismos en perdonarnos. Y qué grande que es la expiación. Y está al alcance de todos nosotros, para Alma, para todos los personajes del libro Mormón, para nosotros en este tiempo y para los que vendrán. Qué importante que estén presente, que cuando nos arrepentimos, también tenemos que dejar que los otros se arrepientan. También tenemos que creer que los otros se pueden arrepentir y cambiar, porque ese es el Evangelio de Jesucristo, es un Evangelio de cambio. Si nosotros estamos en la iglesia creyendo que solo nosotros podemos arrepentirnos y cambiar y el otro no, estamos sonados. Tenemos que realmente creer que es para todos. Sí. Gracias. Gracias, Laura. Sí. Déjame decir una cosita. Si estamos en esa situación, es de lo primero que tenemos que arrepentirnos, porque no nos va a dejar progresar en otras cosas y el amor es lo más importante que necesitamos para regresar al Padre. Mario, perdón, pero quería engancharlo con lo que estaba diciendo Laura. Está bien, y a veces no nos damos cuenta, eso es lo que decís tú. Yo estaba escuchándote hablar y estaba pensando que cuando hablabas del pecado sexual y que nosotros cuando nos damos cuenta nos cuesta horrible, yo estaba pensando ahora que seguramente que es el Señor, que es por medio del Espíritu Santo que nos está haciendo dar cuenta de lo que hicimos, que está influyendo en nosotros para que empecemos con ese cambio, reconocer el error que tuvimos y cambiar. Y el cambio duele, el cambio cuesta. Entonces, y muchas veces pensamos en no ir a la iglesia porque no nos sentimos dignos, por más que nos hayamos arrepentido ya de lo que hicimos, nos hayamos sentido mal de lo que hayamos hecho. A veces nosotros mismos nos ponemos barreras, porque pensamos que si vamos a la iglesia con esa carga que llevamos, vamos a hacer el tema de todos los hermanos ahí. Y por eso digo que somos nosotros la misma barrera, porque es el adversario que pone esos pensamientos en nosotros. Porque si nosotros nos arrepentimos y hicimos el cambio que teníamos que hacer, solo nosotros somos los que nos detenemos para seguir progresando. Y en esto hago hincapié en lo que se nos enseña, se nos enseñó y se nos enseña
del hermano que vuelve, ¿no? La inclusión y la contención, ¿no? Aceptarlo porque volvió, aceptarlo con alegría y con agrado porque volvió, y no dejarlo solo en un rincón, ¿no? Porque el hermano que vuelve detrás de un pecado viene con una gran carga, y hay que ayudarlo a soltar esa carga, porque si se arrepintió, el Señor lo olvidó, y muchas veces somos nosotros los que lo seguimos arrastrando. Y si el Señor lo olvidó, que es la persona que es el principal, nosotros debemos olvidarlo también. Por eso digo que hago hincapié de nuevo en la inclusión de los que vuelven, en la contención y el demostrarle cariño y amistad verdadera, ¿no? Era eso. Gracias, Mario. Sin lugar a dudas, 100% importante eso. Y también extender nuestro brazo al que no volvió todavía, porque no sabemos si el hecho de demostrarle que le amamos, aunque esté pecando, le amamos, más allá de que el pecado lo tenga que cambiar, pero eso es algo personal de él con el Señor, demostrarle que le amamos le puede dar el valor para regresar y encontrar la fuerza necesaria para hacer los cambios que necesita. Samira, sí. Yo solo quería acotar a todo lo que están diciendo, nada más 2 escrituras como para que también sepamos que en las escrituras está lo que todos estamos hablando. Bien. Parafraseando las escrituras, porque de memoria no me la acuerdo, pero sí sé que hay una escritura que dice que el Señor, el valor de cualquier alma es grande a la vista de Dios. Entonces, ¿quién somos nosotros para juzgar eso? Si el Señor a todas las almas las ve iguales y son grandiosas para Él. Y otra escritura también es que dice que a nosotros se nos requiere perdonar a todos, mas yo el Señor perdonaré a quien es mi voluntad perdonar. Entonces ahí nos está diciendo, y tenemos que entenderla tal cual, no somos jueces nosotros. Él nos está diciendo que tenemos que perdonar a todos, incluso a nosotros mismos. Y Él sí va a perdonar a quien sea su voluntad perdonar. Eso quería decir, esa escritura. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Volviendo al tema principal del que está hablando Alma acá con su hijo Coriantón, el tema era, como estábamos hablando recién, que él rompió la ley de castidad. Él abandonó su ministerio por ir detrás de una mujer. Ahora, ¿qué es la ley de castidad? Bueno, la ley de castidad es el hecho de no tener relaciones sexuales con una persona que no sea nuestra legítima esposa, o tener, sin estar casados, tener relaciones sexuales con quien quiera, ¿verdad? O sea, estaría realmente fuera de lo que es el mandamiento del Señor. También tiene que ver con las actitudes, con los pensamientos, con lo que yo puedo ver, hoy especialmente a través de las tecnologías tan especiales que tenemos, que nos brindan todo con muchísima facilidad, lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, el lenguaje, también cómo nos vestimos y qué es lo que el mensaje que damos con nuestra vestimenta, o sea, es bastante extenso, ¿verdad? Bueno, es extenso, pero hiciste un resumen de lo que me queda de clase. Los pensamientos, Yanira, también abarcan también nuestros pensamientos y también son impuros, no solo el acto mismo de hacerlo, sino, como decía Aldo, la forma de vestirnos, y los pensamientos son importantes también. Exactamente. Y lo que vemos, lo que miramos. Todo lo que permitimos que entre en nuestra mente, ¿verdad? Tiene que pasar por un filtro, ¿verdad? O sea que la ley de castidad, si la fuéramos a definir, como dijo Aldo, sería exactamente no mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Y una vez casados, ser totalmente leal, fiel a nuestro cónyuge, ¿no? Eso sería la definición, digamos, de la ley de castidad. Ahora, como hablaban ustedes recién también, cuando nosotros leemos las normas, si estudiamos en Principios del Evangelio, si leemos para la fortaleza de la juventud, por ejemplo, que es un folleto que deberíamos memorizar todos y aplicarlo en nuestras vidas, porque eso es para que los jóvenes
tengan generen hábitos adquieran principios y valores que van a regir el resto de sus vidas. Así que aplica para nosotros perfectamente los principios de la fortaleza para la juventud. Cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta que incluye mucho más, porque de nada sirve que yo diga, no, yo nunca tuve relaciones sexuales fuera de mi matrimonio, si en mis pensamientos no he sido fiel. De nada me sirve eso si yo he estado filtreando y coqueteando con compañeros o compañeras de trabajo. Si yo estoy, porque mi mente tiene que estar limpia, no es solamente mi cuerpo, porque mi mente, mis pensamientos, a la larga van a llevar a que termine haciendo cosas que no debo hacer en los hechos, ¿no? Aparte, las escrituras dice que cuando miramos al cónyuge de otro, sea hombre o mujer, ¿no? O sea, de cada uno al género opuesto, para codiciarlo, ya estamos pecando en nuestro corazón. Entonces es importante que alimentemos nuestra mente con cosas limpias, que tengamos cuidado con lo que leemos, las películas que miramos, la música que escuchamos, el lenguaje que empleamos, la ropa que usamos, porque hoy el mundo, una de las cosas con las que más insiste es con que, no, si yo me visto como quiera porque yo tengo derecho, porque nadie tiene por qué mirarme mal, ni tan. A ver, no solamente cómo nos vestimos habla de lo que el otro mira, habla de cómo yo actúo, ¿verdad? Entonces todos tenemos que tener el cuidado de vivir de tal manera que no caminemos cerca de la orilla. Este es uno de los mandamientos en los que más tenemos que preocuparnos de vivir bien lejos del límite, bien lejos del límite, para estar tranquilos, ¿verdad? De que no vamos a tropezar y caer. Alguien quiso hablar recién, me parece, no vi quién, pero escuché. No. ¿No? Me parece. Es Malena que está. No, Bueno. Yo pensaba que se usa el mismo argumento falaz del cuerpo, ¿no? Como el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero, o sea, es el mismo argumento que para el aborto. Si es mi cuerpo, yo hago lo que quiero y nadie puede decirme qué hacer con él. Y hay que tener tanto cuidado porque con los adolescentes, que es a los que más les llega este mensaje, debe ser difícil para los que tienen hijos adolescentes luchar contra las cosas, las sentimientos del mundo, ¿no? Porque el tema de la ropa, por ejemplo, y yo siendo adolescente lo viví, ¿no? Si tenés un cuerpo lindo lo tenés que mostrar, ¿por qué no lo vas a mostrar? Si es tuyo. Entonces, son argumentos bastante convincentes eso. Entonces, si no hay oración, si no hay obediencia, si no hay decisión de por medio de obedecer los mandamientos, es como decís tú, Yanira, es estar en la línea, simplemente correrme un pasito y cuando quiero correr estoy en el otro lado. Porque ¿quién me tiene que decir a mí? Aparte, una de las cosas que últimamente he leído es que precisamente, y siempre usan, por ejemplo, el tema de la religión como una limitación, ¿no? Entonces lo primero dice, pero que la iglesia no te deja, tu iglesia no te permite, y atacan por ese lado, porque claro, el adolescente se siente indefenso, o sea, si por un lado él dice, bueno, yo hago lo que quiero, y entonces estoy haciendo lo que la iglesia me dice. Eso lo he visto en los chiquilines, así que ha de ser difícil, es bastante difícil la lucha, ¿no? Hay que tener bien claras estas cosas, desde que son niños, aclararles eso. El cuerpo es suyo, sí, pero el cuerpo es un templo. Entonces, hasta ahí va, y si el cuerpo es un templo, se tiene que mantener sagrado. Es que lo importante es que podamos explicarles a nuestros hijos el por qué vivir la ley de castidad, no porque la iglesia dice. La iglesia dice porque hay un motivo atrás, y lo importante es ese motivo, ¿verdad? O sea, yo creo que lo más importante es entender el propósito de nuestra vida, por qué vinimos a la tierra, y lo sagrado de nuestro cuerpo como parte de ese plan por el que vinimos a la tierra. Mira, chiquitito, Sí. ¿sabes a qué me hace acordar? Esto es como la letra chica del contrato, digamos, más o menos como algo decía, a grande escala ya sabemos que eso no tenemos que hacer tal cosa. Pero es similar a la palabra de sabiduría, que se nos dice, no se toma esto, no se hace lo otro, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con el amor a nuestro cuerpo, que nosotros la dejamos pasar. Si yo sé que el chocolate me hace mal, no me voy a comer una caja de chocolate yo sola, porque eso también es cuidar mi cuerpo. Entonces, son como cosas chiquitas que no nos damos cuenta. Cuando queremos acordar, no nos importó eso, estamos descuidándonos por otras cosas, y después quedamos más cerca de tomar alcohol, más cerca de tomar café,
y es como vos decías, sin querer nos acercamos al filo del precipicio, al borde del precipicio. Así Y que para aunque mí no lo es un pueda- poco la letra chica, ¿no? Qué importante que es. ¿Y sabés qué? Una cosa que aprendí hace mucho tiempo, no me acordaba cuando preparé la clase, pero me lo hiciste acordar tú ahora, es que en realidad parte de esa letra chica de la ley de castidad también es la palabra de sabiduría. Porque cuando empezamos a descuidarnos en el sentido de agredir nuestro cuerpo a través de consumir cosas que sabemos que nos hacen daño, empezamos a perder el sentido de que nuestro cuerpo es sagrado. Y poco a poco podemos empezar a caer también en la ley de castidad. No es una cosa que suceda un día para el otro, como con todas las cosas. Nadie amanece un día y de no haber hecho nada malo, de golpe decide cometer un pecado grave. Nadie. Eso es algo que es gradual, ¿verdad? Y hace mucho tiempo había aprendido, y ahora me había olvidado de eso, que la palabra de sabiduría está muy relacionada con la ley de castidad, aunque parezca que no. ¿Pero por qué? Porque es todo respeto a lo sagrado de nuestro cuerpo. ¿Ah? Se me terminó el tiempo de la clase, por supuesto me quedaron temas sin tratar, como casi todas las veces, pero una cosa que quería comentar por lo actual del tema, por lo que el mundo grita al respecto, es la ley de castidad hoy está además muy relacionada, y tenemos que tenerlo en cuenta, con el tema de la homosexualidad. El pecado sexual es abominable en cualquier aspecto y en cualquier área. El Hijo de Dios tiene un valor infinito siempre, no importa cuál es su orientación sexual, no importa cuáles son sus inclinaciones sexuales. Es un Hijo de Dios al que debemos amar y recibir con los brazos abiertos. Y si la persona es capaz de vivir la ley de castidad, más allá de sus inclinaciones, es digno. Y si la persona no es capaz de vivir la ley de castidad, vale mucho como hijo de Dios, vale lo mismo, pero ha perdido dignidad, tanto si es homosexual como si es heterosexual. La otra vez, hablando con una persona, me decía, sí, porque la Biblia siempre fue homofóbica, porque la Biblia dice que si el hombre yace con hombre debe ser apedreado. Sí, la Biblia también dice que si una mujer y un hombre que no estaban casados yacían juntos, también debían ser apedreados. Si leemos el Antiguo Testamento, si vamos a la ley antigua, era igual de grave. Así que es importante que entendamos en esto que, aparte que nos puede servir porque como es un tema tan actual, que podamos tener que explicarle a una persona que la iglesia no odia a los homosexuales. Odia el pecado. Dios odia el pecado, no al pecador. Ama a sus hijos, no importa quién sea ese hijo. Ama a sus hijos. Y si su hijo está dispuesto a arrepentirse y a vivir la ley de Dios, es bienvenido. ¿Tá? No quería dejar de tocar este tema por si a alguien le puede servir en alguna conversación el tema, y también para que tengamos en cuenta que no importa cuál sea el pecado, todos son hijos de Dios y a todos debemos recibir y amar, ¿no? Bien, el otro tema que había, que los dejo para que lo repasen ustedes, sobre el finalizar, Alma le habla a su hijo Coriantón de que en realidad cada cosa que nosotros hacemos no solamente nos afecta a nosotros, tiene efecto en mucha gente. ¿tá? Como decía, que de las pequeñas cosas nacen las grandes, tanto las buenas como las malas, ¿verdad? No somos islas, no estamos solos y lo que hagamos nos afecta solo a nosotros. Siempre afectamos a mucha gente y a veces hasta generaciones pueden perderse o salvarse de acuerdo a las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Quiero compartir con ustedes mi testimonio de que realmente Dios vive, Jesucristo es nuestro Salvador. Tenemos la posibilidad maravillosa de arrepentirnos de cada uno de nuestros errores y pecados gracias a que Él nos dio la vida por nosotros y nos rescató, y nosotros estamos dispuestos a aceptar su rescate. Y nuestro Padre nos espera de regreso en su hogar.
Él quisiera que todos volviéramos a Él, pero solo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Y dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias Yanira por tu clase. Realmente nada desperdiciable el tema de hoy, porque es un tema actual y que afecta a muchas personas, ¿no? Sin ninguna duda que si el pecado es como vos decís, si el pecado es abominable, el pecador no. Y bueno, se trata de amar a cada uno de los hijos de Dios, sin importar qué es lo que hacen. En su momento, el Señor dará cuenta de ellos para que se den cuenta, ¿verdad? Gracias de nuevo, Yanira, gracias a cada uno de los hermanos que se conectaron hoy. Realmente es un placer haber visto caras nuevas y esto es lo bueno de esto, ¿no? Que cada domingo se agregan hermanos nuevos. Y gracias por eso y por estar. Vamos a terminar. Aquí se largó la lluvia y hace un ruido impresionante, pero perdón si grito un poco. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedírsela al obispo Azambuja, que lo veo que está muy quietito ahí. Lo vamos a molestar con una oración, si es tan amable. Mario, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de ser instruidos y por la tecnología que nos permite estar unidos. En esta unión te damos gracias por lo que recibimos y pedimos en favor de aquellos que lo necesitan, que puedan estas palabras llegarles a todos tus hijos, para que sepan principalmente de que tú les amas. Te pedimos especialmente por el hermano Moreira, te pedimos por su familia, para que se unan a nuestras oraciones en favor de él y pueda por sobre todas las cosas hacerse tu voluntad sobre él. Que podamos entenderla y que pueda su familia ser consolada y recibir también un testimonio acerca de ti. Bendice a los líderes locales y generales, bendice a nuestro barrio, a nuestros jóvenes y niños. Bendice a los maestros que con amor han preparado la clase para el día de hoy. Y bendícenos también con la posibilidad de atesorar en nuestro corazón aquellas cosas que hemos escuchado y hemos aprendido. Gracias por todo lo que nos brindas, lo bueno y lo malo, que podamos aprender de todo ello y fortalecernos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, obispo. Gracias, Yanira, y gracias a todos. Gracias, nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.